Gracias a Dios por el tiempo de la escuela dominical. Recordemos que estamos estudiando los primeros 8 capítulos del Evangelio de Marcos. Y llegamos al capítulo 6, una porción muy conocida. Hemos escuchado muchas veces de este gran milagro, que es el único milagro que se relata en los 4 evangelios. Es un dato interesante. Y tiene que ver con la alimentación de los 5,000. Y estamos estudiando en la serie, hoy nos toca ver la paciencia del siervo de Dios. Enseñanza, alimentación y curación. Vamos a Marcos, por favor. Evangelio de Marcos, capítulo 6, iniciando en el verso 32. El objetivo de la escuela dominical, ahí lo tienen ustedes en las hojitas que el hermano ya repartió, gracias. Jesús fue compasivo y paciente con las personas. Seguir y servir a Jesús hoy en día todavía llama a la paciencia y a la verdadera compasión. Tenemos la lectura, vamos a leer Marcos, iniciando en el 32, y dice: y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y lo reconocieron. Entonces muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron con él. Salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él y le dijeron: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: dales vosotros de comer. Entonces ellos dijeron: ¿quieres que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Id a ver. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Entonces les mandó que hicieran recostar a todos los grupos sobre la hierba verde. Se recostaron por grupos de 100 en 100, de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo. Y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusieran delante. También repartió los 2 peces entre todos. Comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos y de lo que sobró de los peces 12 cestas llenas. Los que comieron eran 5,000 hombres. Este pasaje siempre está, les traje el mapa hoy. La historia es en el lago de Galilea. Hemos estado viendo que el Señor andaba por ahí. Esta vez vamos a ver ese pequeño lugar por donde dice Genezaret, ahí donde está la ciudad, al lado izquierdo, dice lugar desierto. Desierto no significa que es como un desierto, ¿verdad?, con arena y todas esas cosas. No, ahí lo que significa el lugar desierto es que es deshabitado. O sea, no habían localidades, no habían aldeas cercanas, era un lugar apartado. Como vamos a ver, el Señor lo había escogido precisamente por eso, porque era un lugar donde no había personas, ni pobladíos, ni ciudades cercanas. La historia comienza, como vimos en la escuela dominical la semana anterior, después de la muerte de Juan el Bautista. Vienen los discípulos a Jesús y se reúne con ellos, y Jesús les dice: bueno, muchachos, vayámonos un momentito a retirarnos, vamos, para que ustedes puedan descansar. Lo primero que vemos aquí en este pasaje es que en el verso 32, más bien podemos devolvernos un poquito, en el 30, disculpen. Entonces los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte, a un lugar desierto, y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Lo primero que reflexionamos sobre la introducción de la lección de hoy es que el Señor
teniendo un trabajo tan exigente, y los discípulos ya también ejercitando lo que el Señor les había mandado a hacer, el Señor los llama y les dice, vayamos y descansar. Hoy en día este mundo es lo que menos hace, ¿no les parece? O sea, el Señor hizo una pausa, le dijo a sus discípulos, hagamos una pausa. Entendemos que el mundo viaja a 1000 por hora, no se detiene. Bueno, desde la invención siempre ha sido así, pero desde que se inventó la electricidad, ahora con mucho más razón. Hay ciudades que son 24 horas y usted encuentra todo abierto y todas las actividades. ¿Y eso qué es lo que ha generado? Mayor ansiedad, ha generado mayor estrés. Ahí vemos que inclusive en las jornadas laborales ahora se trabaja casi que las 24 horas. Hay empresas que trabajan de madrugada, de noche, en cualquier momento. Pero la importancia del reposo. Cuando nosotros nos sentimos realmente fatigados, estamos cansados, inclusive por estar haciendo la obra de Dios. Esto no significa solamente un trabajo secular, puede ser también en el ministerio. Estamos llamados a imitar el ejemplo de Jesús, de ir y retirarnos. Ahora, ese descanso no es ir a hacer nada, o sea, simplemente es detener la obra que estamos haciendo, respirar, buscar la cercanía, la comunión con Dios, como vemos que el Señor Jesús lo hizo. Entonces, Él tenía esa intención, pero, hubo un pero, alguien se dio cuenta que se habían montado en la barca y seguramente escucharon a Jesús de alguna manera decir, vamos para tal localidad, ¿y qué creen? Las multitudes empezaron a seguirles. Entonces, el Señor Jesús se fue en una barca, ahí, para ese lugar, y la gente simplemente bordeó el lago en gran cantidad, miles de personas. Como vamos a ver en la Escritura, toda esta gente después fueron los que tuvieron ese gran milagro de la alimentación de ellos. En otros pasajes, en otros relatos de los otros evangelios, dicen que eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces hagámosle un número, pero eran miles de personas. Entonces el Señor iba para el retiro, iba con sus discípulos a este lugar deshabitado, y cuando Él llega, lo primero que encuentra, Marcos 6:34, y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Este es el versículo clave de la lección. Vamos a repetir una vez más todos, por favor, juntos. Marcos 6:34, salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. No los escuché, hermanos. Todos tienen la hojita. Ahí está conmigo una vez más. Marcos 6:34, salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Lo primero que vemos antes de este milagro de la alimentación es que el Señor estaba preocupado por su salud espiritual. El Señor estaba enseñándoles, y aunque eran miles, yo no tengo forma de imaginarme, solamente trato de ver cómo está el cuadro de miles de personas estaban con Jesús, y Jesús empezaba a hablarles y enseñarles. Esta frase de la multitud como ovejas sin pastor me llevó al canto que tuvimos y recordar este salmo, el Salmo 23, de que Jehová es mi pastor. Pero también ya estaba en la Escritura. Anótelo por ahí en Números, capítulo 27, verso 16, no lo vamos a leer por tiempo, pero ahí, con ocasión de cuando Moisés ya estaba para morir, y el Señor le enseñaba el lugar, la tierra, porque él no pudo entrar, y entonces ahí Dios habla con Moisés, y le hablaba precisamente Moisés de que buscara una persona que guiara al pueblo de Israel, porque él ya estaba de retirada. Entonces fue cuando el Señor le dijo, bueno, úngete a Josué, porque la petición de Moisés era
no quiero que Israel quede como un rebaño sin pastor. Entonces, de hecho no se quedó sin pastor Israel, porque nombró a Josué. Pero para los tiempos de Jesús, habían pasado ya 1000 y resto de años para el tiempo de Jesús, ya el pueblo de Israel literalmente estaba sin un pastor. Nosotros como rebaño del Señor sabemos que tenemos un pastor y que le reconocemos y que dependemos de Él en todo tiempo. Este pueblo que lo seguía al Señor, y muchos de ellos sí ya creían que Él era el Mesías que debía de venir. Escuchaban, aprendían, pero una vez que el Señor hizo el milagro, muchos de ellos simplemente se fueron por el milagro y no se fueron por el pastor que les enseñaba. Cualquier cosa que pueda ocurrir en nuestro presente es mera casualidad. No, no es casualidad. Hay personas que buscan de Dios muchas cosas, ¿verdad? Buscan, y está bien buscar en Dios estas cosas, pero hay que buscar a Dios de todo corazón por lo que Él es, nuestro Salvador. Y obviamente cuando uno adquiere ese título de hijos de Dios, podemos accesar a las demás cosas. El Señor dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Todo lo demás va a ser añadido, va a ser agregado a nuestra vida. Entonces lo que tenemos que realmente ocuparnos es de buscar a Dios por Él mismo, por lo que Él nos enseña, por lo que Él nos ha dicho. Y lo demás, Dios tiene cuidado. Como Él tuvo cuidado de estas grandes multitudes. Voy a ver si... No, acá en el verso 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a Él y le dijeron: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Yo me imagino a Jesús viendo esas grandes multitudes, estaba con ellos, les estaba enseñando y los estaba sanando. Y lo que los discípulos estaban pensando era solamente en dormir y comer. Porque Él decía: ¿dónde van a dormir estas gentes? ¿Dónde van a comer estas personas? El Señor estaba en lo que estaba, les estaba enseñando y venían en cantidad a ser sanados, todos los que necesitaban ser sanados. Vamos a ver en Juan capítulo 6, que es el pasaje paralelo, en el Evangelio de Juan, el mismo relato, pero nos da un poco más de claridad sobre la escena. Juan 6, y deje el libro de Juan ahí marcadito, porque vamos a estar devolviéndonos en algún momento a Juan 6. En el verso 5 dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a Él una gran multitud, le dijo a Felipe, llama a Felipe, y es que el Señor lo agarró como para hacerle una broma, porque Él ya sabía lo que Él iba a hacer. El Señor todo lo sabe. Y Él ya sabía lo que iba a hacer. Entonces llama a Felipe, porque yo me imagino que estaban los discípulos viendo las multitudes, viendo que no había, pero en kilómetros, ni siquiera una casita ahí, ¿verdad? Con una vela, nada, ni siquiera para ir a pedir pan, nada. Entonces llega y le dice el Señor: Felipe, lo llama el Señor Jesús y dice: ¿cómo estás, Felipe? ¿Todo bien? Y entonces le dice el Señor Jesús a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? O sea, yo me imagino el cuadro. Felipe vuelve a ver así y ve esos miles de miles. O sea, es que pongámonos en la posición de Felipe. Y Felipe entonces casi que queda en shock y dice él, bueno, el verso 6 denota la actitud del Señor, ¿verdad? Que lo estaba haciendo para probarlo, porque dice, pero esto le decía para probarlo, porque él sabía, Jesús sabía lo que iba a hacer. Ahora viene la respuesta de Felipe. Ante tal pregunta del Señor, Él dice: mire, ni 200 denarios alcanzarían, no bastarían para que cada uno de estas personas pudiera probar algo. Eso es literalmente lo que le está diciendo. 200 denarios, todos recordemos que un denario, ¿a qué equivaldría? ¿Se acuerdan? A un día de trabajo. Entonces eso equivalía a 200 días de trabajo, y aún así
eso, él hizo los cálculos. Bueno, si son 5,000 más estos y dividido, y ahí se puso el nombre. Y él dice, hizo la suma. ¿De dónde sacó los 200 denarios? Entonces, alguien seguro le dijo, no, tal vez. El problema es que no tenían dónde ir a comprar, porque estaban muy lejos de cualquier lugar. Ellos se habían ido a un lugar apartado. Fue el pueblo que los siguió hasta ese lugar. Entonces, en el verso 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo, hacer recostar a la gente. Había mucha hierba en aquel lugar. Ve que no era un desierto como tal. Yo me imagino que eran unos prados. Había mucha hierba, dice. Había lugares donde la gente podía sentarse. No era un desierto totalmente a lo que nosotros nos imaginamos. Era un lugar deshabitado, nada más. Pero era un bonito lugar. Entonces la gente se recostó en la hierba. Había mucha hierba, dice. Y eran como 5,000 hombres. Nos volvemos al relato de Marcos 6:38. La pregunta que les dice el Señor, ya sabemos que se la hizo a Felipe. El relato de Marcos no nos lo enseña, pero ya vimos que era Felipe. El Señor siempre nos pide volver a ver qué cosas nosotros tenemos que podemos utilizar. Vean la frase del Señor. Él les preguntó, ¿cuántos peces tienen? Ellos no sabían. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Veámoslo en el verso 38. Vayan y vean. Vaya, fíjense. Vaya, hagan esto. Dios siempre va a utilizar lo que Dios ha puesto en nuestra mano. Dios siempre va a utilizar las cosas, sea un don, sea un recurso financiero que hay que administrar, sea cualquier cosa, un puesto de responsabilidad, puede ser, de influencia, puesto político, etc. Hay muchas cosas que Dios ha puesto en nuestra mano. Entonces, el Señor utiliza las cosas. Yo les pregunto a ustedes, hermanos y hermanas, Jesús no pudo haber en ese momento, ya que sabía que iba a alimentar a todos esos, simplemente orar y que el pan apareciera y de una vez. No, Él fue y aprovechó lo que llevaba este niño, un niño precavido. Ve, me imagino que cuando salió, yo me acuerdo de una escuela dominical, precisamente de la historia de este niño. No sabemos quién es, no registra el nombre, pero cuando él salió, y él llegó hasta este lugar deshabitado, llegó caminando con el resto de la gente, pero él llevaba los 5 panes de cebada y los 2 peces. Y mire qué bonito, lo que él trajo de su casa al levantarse y salir esa mañana, él jamás se iba a imaginar, ¿verdad? Yo me imagino cuando llegó después a la casa, le dijo, mami, ¿cómo estás? Y, ¿qué pasó? No sabemos si iba la mamá con ella, pero podemos entender el testimonio de decir que con esa comida alimentó a miles y miles de personas. No hay cosa que Dios haya agregado a nuestra vida que no tenga un propósito, una importancia, y no tenemos que menospreciarlo. Yo no sé qué ha puesto Dios en su vida, qué cosas le ha puesto para administrar, pero sea lo que sea, Dios puede utilizarlo para su reino, para sus propósitos. Entonces, ¿qué es lo que habían? Panes y peces, y el Señor los utilizó. En el verso 39 ya ahora sí encontramos el gran milagro. Entonces les mandó que se hicieran recostar a todos los grupos sobre la hierba verde, y se recostaron de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo. Y partió los panes y los dio a sus discípulos para que los pusieran delante. También repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. En el Evangelio de Juan, ustedes pueden verlo, dice que el Señor les dio todo cuanto quisieron. O sea, no solo fue que les dio a repartir, sino que cuando llegaban los apóstoles repartiendo, es que yo quiero 5 pescados, y si el Señor le dijo, no, es 1 por persona. No, mentiras. La Biblia dice que si pidieron 5, les dieron 5, y el que quería comer 10, comió 10.
Vemos lo extraordinario de que cuando el Señor nos da en abundancia. La vida que nos da es una vida en abundancia. Las cosas que el Señor tiene para nosotros nunca son poquitas. Como vimos la semana tras anterior, no son remiendos, son cosas que el Señor hace para nosotros y generalmente las entrega nuevas. En este caso les dio pescaditos frescos, pancitos frescos, todo cuanto quisieran. Ahora, el Señor tenía un propósito. Nosotros que no solo vamos a pedir lo que nosotros queremos por lo que nosotros queremos, ¿no? El Señor dice que muchas veces pedimos y no recibimos. ¿Por qué? Porque pedimos mal. Porque pedimos para nuestros deleites y para nuestros placeres. Así dice la palabra. En cuanto a eso, el Señor ni siquiera va a escuchar esa oración. Pero cuando son cosas, y yo creo en mi corazón, si son de primera necesidad, si son temas inclusive de nuestra propia salud, el Señor está presto a escucharnos y también está presto aquí a respondernos. Amén. Tenemos que buscar ese pan que es Señor, el pan de vida, Jesucristo. Juan 6, por favor, pasamos a Juan 6, verso 26 al 29. Más adelante, esto solo lo relata el Evangelio de Juan, los demás no lo relatan. Lo quise traer a colación porque vea qué importante. El Señor les dice a estas multitudes: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual os dará el Hijo del Hombre, porque a este señaló Dios, el Padre. Esto está un poquito más adelante de la historia, pero después de que vieron la gran señal, la gente tuvo que haberse maravillado. ¿Quién ha visto que se alimente en un desierto? Bueno, ni el mejor catering service que hubiese existido en esa época podía llegar a darle de comer a 6,000 hombres sin contar mujeres y niños. No, ellos vieron ese milagro. Pero viendo el milagro, viendo la obra de Dios en la vida de ellos, después le buscaban porque querían más peces. Y el Señor llega y les dice: por favor, ustedes ahorita me están buscando porque comieron y se llenaron la pancita y están muy contentos, pero busquen al pan de vida. Y es cuando Él dice: yo soy el pan de vida. Entonces las enseñanzas del Señor Jesús es lo que realmente nosotros tenemos de lo cual alimentarnos, sin pensar en todas las cosas buenas que nos da el Señor, porque yo sé que aquí todos hemos recibido cosas del Señor, materiales, tal vez no materiales, de mucha naturaleza. El Señor es bueno y generoso para con nuestra vida y nos ha agregado muchas cosas que son para nuestro bienestar. Terminamos este primer relato con los discípulos trabajando, recogiendo lo que quedó. A mí me llama la atención porque vimos cómo primero retó a los discípulos, a Felipe y a Andrés, y todo lo que los hizo que sudar un poco, ¿verdad? Y el Señor sabía que los iba a alimentar, pero los puso a trabajar. Entonces yo me imagino a los discípulos, después de que vieron semejante milagro y la multiplicación, llega y le dicen: ahora sí, vayan ustedes. No se lo pidió a la gente, vayan ustedes. Entonces yo me imagino que eran 12. Ahí yo estaba haciendo un poco de cuentas, Paz. Como entre 500 a 1,000 personas, dependiendo, era el grupo de personas que tenían que ir a recogerle a cada uno de ellos. A mí me hace gracia, yo lo puse como una interrogación, que al final se recogieron 12 cestas. Yo no sé si fue una para cada discípulo, pero pareciera que, yo quiero que se pongan ustedes a imaginarse a cada discípulo iba a comprar pan. ¿A dónde? Aquí está el pan, y mira, aquí un pedacito de pescado. El Señor recogió absolutamente todo, y los que hicieron ese trabajo fueron los discípulos, como para decir: vean el milagro que yo he hecho en medio de ustedes. Tengo unos minutos más. Hay un segundo relato en esta lección que está seguidamente, termina el milagro, y ahora el Señor ya retoma el plan de querer ir a retirarse, pero esta vez lo hace diferente.
Agarra a las multitudes y les dicen, vayan ustedes para su casa, los despide y le dice a los discípulos, vayan adelántense. Es esta parte que vemos allá, donde pasan a Genezaret. Entonces se van del lugar deshabitado y ahora sí les dicen, vayan a la ciudad. Por cierto, esa ciudad que está aquí a la derecha, Betsaida, era el lugar de donde procedían algunos de los discípulos. Betsaida significa casa de pescadores. Es Betsaida, casa de pescadores. Entonces esta era la zona en la que el Señor estaba haciendo su ministerio. Entonces les dice, váyanse, móntense en la barca y vayan a Genezaret. El Señor se retira. Lo vemos en el verso 45, versículo 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después de que los despidió, se fue al monte a orar. Él siempre cumplió el propósito, pero yo veo la paciencia, que es el tema de la lección de hoy, la paciencia del Señor tan grande, de que aunque tenía sus planes, Él los dejó a un lado mientras tanto, atendió a las multitudes, tanto espiritual como físicamente, les dio lo que estaban ocupando ellos en este momento, y una vez que lo hizo, se fue a orar, a buscar la comunión con el Padre. Entonces Él se queda ahí orando toda esa tarde, toda esa noche y un poco a principios de la madrugada. ¿Cómo vemos esto? Bueno, porque dice que se hizo de noche y la barca estaba en medio del mar y Él estaba solo en el lado de la ribera, en tierra. Viéndolos remar desde largo, Él los pudo ver, probablemente estaban en alguna colina, en un monte, los vio donde iban y vio que había viento en contra. Otra vez se vuelven a ir a la barca, ya esta es la segunda vez que les pasa, ¿verdad? Es la segunda vez que les pasa. Se meten y empieza el viento a soplarles y a golpear la barca. Y dice que era cerca de la cuarta vigilia de la noche. Vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarles, o sea, Él quería llegar primero. Esta hora, la cuarta vigilia, el Imperio Romano tenía para sus cuarteles militares diferentes guardias. Esta cuarta era la última, en la madrugada, que iba como de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Y dice que era cerca de la cuarta, entonces era un poquito antes de las 3 de la mañana, es decir, estaba oscuro. Ellos estaban en el mar remando con el viento, estaba oscuro, todavía era de noche, no había despuntado el alba. Y cuando ellos lo vieron, verso 49, pensaron que era un fantasma y gritaron del susto, porque todos lo veían y se asustaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Aquí hago un paréntesis y nos vamos a ir por favor a Mateo, porque el relato de Mateo es el único que nos relata qué pasó entre esa caminata sobre el mar de Jesús y cuando llegó al bote. Y todos recordamos Mateo 14, 28. Anótelo por ahí, Mateo 14, 28. Entonces le respondió Pedro, que estaba en la barca, y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí la clave es, primero, Pedro es un gran carga, porque la Biblia dice que él estaba caminando, iba hacia Jesús. Bueno, yo no recuerdo, pastor, si en la Biblia habla de otro hombre que caminara sobre el agua. Yo no lo recuerdo. Pero caminó sobre las aguas Jesús, Pedro fijándose en él, pero él quitó la mirada de Jesús. ¿Y qué fue lo que vio? Dice que empezó a ver las aguas. Vamos a ver, aquí está. El fuerte viento, el agua estaba picada
y él simplemente dudó. Ok, ¿qué es una duda? Una duda es la dificultad que tenemos para decidir entre una cosa y la otra. ¿Sí? También duda es cuando tenemos sí. Sí, pero Jesús fue el que le dijo, ¿por qué dudaste? Él tuvo miedo, pero Jesús le dijo, ¿por qué dudaste? Entonces, estamos viendo la palabra de esa duda, porque el Señor vio en su corazón que él tenía alguna duda. O sea, claro, el relato que nos dice es que él estaba asustado, estaba en pánico, pero yo me imagino que estaba caminando sobre el agua. ¡Qué increíble! Entonces, la duda también es cuando tenemos desconfianza, cuando hay un recelo, ¿verdad? Cuando hay algo como que sospechoso. No importa cuál sea el significado que le demos a esta acepción, la palabra duda es muy propia del ser humano. Somos muy propensos a dudar. Tenemos que en nuestra vida cristiana confiar plenamente en Dios en muchas cosas, y esa confianza a veces es puesta a prueba de una manera muy, muy fuerte en nuestras vidas. Es decir, o confía, porque a veces no vemos la solución por ningún lado. Vemos las circunstancias que a veces no mejoran, a veces empeoran, pero tenemos que ser llamados a confiar genuinamente en el Señor Jesús. Este relato termina después de que llegan a la orilla. Vamos al versículo 53. Permítame aquí. Marcos 6:53, ya terminando el relato. Dice: terminada la travesía, está hablando de esta noche, de esta madrugada ahí en el mar, vinieron a la tierra de Genezaret. Es acá donde está, en ese lado. Vea la vuelta que dieron, ¿verdad? Porque los había mandado ¿para dónde? Para Betsaida, como leímos, ¿verdad? Y al final terminaron en Genezaret. Por eso dice, arribaron a la orilla. Al salir ellos de la barca, enseguida la gente los reconoció. Mientras recorrían toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en camillas a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, ya fuera en aldeas, en ciudades o en campos, ponían en las calles a los enfermos y le rogaban que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Vemos en esta lección cómo tenemos un Señor que trabajaba mucho. Vea, yo imagino al Señor todo el día trabajando con la gente. Luego hizo el milagro de la alimentación, luego los despidió, pasó toda la noche orando, luego pasó toda la madrugada ahí consolando a los discípulos con esto que vimos en la barca, y cuando llegan al día siguiente sigue trabajando. Hermanos, ¿cómo nos cuesta a nosotros? Y esta es una palabra, si me la permiten, un poco fuerte, pero a veces le ponemos muchos peros, a veces hasta para buscar de Dios. No nos esforzamos por leer la Biblia, aunque sea una vez a la semana. ¿Qué digo yo? 2 veces, 3 veces, porque es nuestro alimento espiritual. Nos cuesta mucho entrar en un tiempo de oración, pero podemos pasar horas y horas viendo tal vez un programa de televisión o viendo alguna cuestión de entretenimiento. Podemos pasar 2 horas en una buena mejenga y todo eso está bien, pero no podemos simplemente desligarnos de Jesús, de sus enseñanzas, y la única forma, dice la Biblia, que la fe es por el oír, y el oír de la palabra del Señor. Esta gente tenía gran necesidad. Muchos de ellos fueron a buscarle porque estaban enfermos. Bueno, hoy podemos estar enfermos, sí, físicamente, y podemos recurrir ante el Señor y rogarle a Él que nos sane, que nos ayude con esta circunstancia. También podemos pedirle al Señor por nuestras necesidades primarias, que el Señor sabe de antemano de qué cosas necesitamos. Él tiene cuidado de estas cosas, pero el Señor dice, búsquenme porque yo soy el pan de vida. No me busquen por lo que les puedo dar, no me busquen solamente porque ocupan algo, búsquenme a mí. Lean la palabra, oren, tengan
tiempos de comunión con el Señor. Eso es lo que rescatamos de esta lección de esta tarde. Pero lo más importante, de que el Señor Jesús nunca va a decir, venga mañana. El Señor decir es, bueno, estoy ocupado, estoy orando, deme tiempo. No, siempre que llegaron ante Él, el Señor estuvo presto para ayudarles, fuera de mañana, fuera de tarde, fuera de noche, fuera de madrugada, a cualquier hora, los recibió, los sanó y compartió el Evangelio de las buenas nuevas con todos ellos. Amén. Oramos. Bendito Señor, gracias te damos por el pasaje que hemos estudiado en esta tarde en la escuela dominical. Gracias por tu gran paciencia. Gracias, Dios, por tu gran compasión, porque tú tienes cuidado de nosotros en todo tiempo, en todo momento. No importa la necesidad, no importa si nosotros la vemos muy grande, tú eres más grande, Señor. Y en ti nos depositamos, en ti confiamos plenamente. Ayúdanos, Dios, realmente para no dudar, para confiar plenamente en ti, sabiendo que tú respondes en todo tiempo a tu forma y conforme realmente nosotros lo necesitamos. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.